Me toca a mí. Bueno, pues empiezo yo. Bueno, es todo un honor. Para mí hoy es un día muy importante. Yo siempre, cada vez que se rescata algo de los narraluces, y en particular de mi querido y admirado Manolo Barrios, porque además tuve la suerte de conocerlo personalmente, porque es verdad que probablemente Julio Manuel de la Rosa y Manolo Barrios son los únicos que yo pude coincidir con ellos. A los demás los he leído, pero a ellos los conocí personalmente y los quiero mucho. La verdad es que esto es especial. Bueno, muchas gracias a Ficus por acogernos, por ser un refugio muchas veces de los letraheridos, y a Tenaica por esta labor de rescate, porque es verdad que decía Nacho que poco a poco se va rescatando esta maravillosa literatura. También veo a David González, que en el paseo también ha hecho una parte, y yo le agradezco porque yo me empeño en que, no sé, desde mis posibilidades en los periódicos, cuando se podían hacer cosas en los periódicos o en las instituciones, ¿no? Esa idea de rescatar a estos grandes, ¿no? A estos maestros y a esta generación absolutamente maravillosa, ¿no? Esta novela a mí me parece absolutamente sorprendente. A mí me llega, pues como me llegaron casi todas las novelas de estos autores, pues en las librerías de viejos, en búsquedas, ni siquiera en internet, porque recuerdo que en esa época era, bueno, pues buscar en los anaqueles y rastrear un poco esos pequeños hallazgos que te llegaban, ¿no? Yo en eso tengo la sensación de otra época, ¿no? Como una especie de intuición, de pálpito, donde tú vas reconociendo a autores que no te llegan directamente. A mí no me llegaron directamente, pero los buscas tú, ¿no? Y Manolo Barrios fue así. Bueno, cuando yo leo por primera vez a Manolo Barrios, me quedo absolutamente deslumbrada y pienso, wow, ojalá hubiera sido mi maestro, ¿no? Y no ha sido mi maestro, pero yo quiero que sea mi maestro, ¿no? Entonces, pues lo leí y después tuve la suerte de conocerlo por hacerle alguna entrevista y ya nos hicimos amigos y él fue tan generoso, con una niña chica absolutamente, en fin, sin ninguna importancia. Yo recuerdo que él elogiaba mucho las cosas que hacía en el periódico. Después ya cuando empecé a escribir, sí es verdad que recuerdo incluso en alguna entrevista que me elogió de una forma increíble y yo pensé, qué suerte haber podido conocerlo y encima que alguien como él pues tenga esa deferencia, ¿no? Además yo lo cogí en la época dura, en la que había sufrido precisamente ese hecho innombrable, ¿no? De no dejar a un periodista que escriba. Y eso a mí me dolía muchísimo. Yo pensaba, Dios, y además yo recuerdo que en la época en la que le sucede eso a Manolo Barrios, yo era muy pequeña, ¿no? Pero sí lo conozco, vamos, muy pequeña no, era jovencita, pero sí es verdad que yo conozco a Manolo Barrios en la época en la que él está castigado. Y entonces, claro, yo digo, ostras, yo creo recordar que todavía se podía hacer determinado periodismo. Y yo pensé, ostras, qué precedente el de mi querido Manolo, tan terrible de posibles autocensuras, ¿no? Y lo confirmo ahora. Él es una persona que periodísticamente, y quiero reivindicarlo también como periodista, vamos a hablar de la parte literaria, pero quiero reivindicarlo como periodista, como excelente cronista social, como comentarista político, como columnista político, muy valiente y haciendo un periodismo muy valiente en una época tremenda. Él sufrió muchísimo durante la dictadura, es de las personas que consigue crear un ambiente cultural en la ciudad y eso son esas cosas invisibles que yo creo que merecen un rescate y un homenaje, como el que pequeñamente le estamos haciendo, ¿no? Y después lo terrible es que cuando llega la democracia, alguien como él, que es simplemente alguien crítico, como debe de ser un periodista contra el poder, ya está, pues también tuvo esa parte y esa etapa que yo la recuerdo como muy dolorosa. Recuerdo que estaba yo entonces en El Mundo y quedábamos en una cafetería allí en República Argentina muchas veces a tomarnos un café y para mí fueron momentos memorables que ahora lamento incluso no haberlo grabado, aunque hubiera sido un poco tremendo,
pero sí me queda ese cariño de Manolo Barrios, esas complicidades de periodistas, escritores, ¿no? Y bueno, y su ejemplo, ¿no? Yo creo que es alguien de una dignidad increíble. Y ahora, revisando sus libros, releyendo sus libros, de verdad, yo, no sé, me quito el sombrero porque realmente me parece que son novelas de una calidad literaria increíble. Novelas de calidad literaria, novelas que forman parte de su época porque es novela social, de compromiso, muy críticas, muy heterodoxas, pero novela social con voluntad literaria, que yo creo que esa es una diferencia con lo que quizás se estaba haciendo, ¿no? en esa época. Son novelas que se leen con una delicia, pero que además están diciendo muchas cosas. Y también en esta ocasión que he releído La Espuela, me ha resultado muy llamativo, y lo comentaba Nacho al recordar la escena del rinconcillo. Ostras, es que son novelas testimoniales, es que son novelas de época que ahora nos sorprenden, porque ahí está un poco el Manolo Barrios el gran cronista, ¿no? El gran periodista capaz de retratar su tiempo, ¿no? Como siempre decimos de Chávez Nogales, que probablemente haya retratado su época mejor que muchos historiadores. Pues Manolo Barrios retrató su época. Y ahora al leer esa Sevilla, esta Sevilla que ahora está en esta metamorfosis de escenario vacío, sorprende leer eso. Es verdad que no es que queramos esa Sevilla de finales de los años 60, en algunos aspectos terribles, ¿no? Con esas escenas que aparecen de esas madrugadas flamencas de señoritos, de gente servil, el papel de la mujer, por ejemplo, que es tremendo, que ahora diré una pequeña cosa sobre el tema de las mujeres, ¿no? en esta novela concretamente. Es una Sevilla terrible, pero es verdad que es una Sevilla que ahora sorprende, es decir, un joven que ahora lea esto se puede quedar alucinado y puede tener la sensación de estar leyendo una novela como del siglo XVIII, algo absolutamente lejanísimo. Las escenas del rinconcillo, por ejemplo, que ahora vemos el rinconcillo con esa cola de turistas, ¿no? Que van allí, pues el rinconcillo que aparece aquí es tremendo. Es esa parte final de la noche ya degradada absolutamente, que era como era el rinconcillo, ¿no? Hasta hace algunas décadas. La Alameda, por ejemplo, la escena de la Alameda, ¡buah! Yo he recordado, por ejemplo, el documental de Juan Sebastián Bollaín, por ejemplo, ¿no? Me recuerda mucho eso. Después él retrata escenas, por supuesto, de los toros, la Semana Santa, la feria, el rocío, tan odiado por mí, saca un rocío también creo que muy auténtico, ¿no? Pero es ese costumbrismo, no, es otra cosa completamente distinta. Es retratar nuestra escenografía, pero desde otro punto de vista. Y en ese sentido yo reivindico mucho esa mirada, que ojalá fuera más cercana y más habitual. Y respecto a la novela, me parece una novela que es un mecanismo narrativo bastante perfecto. Hay unos juegos del tiempo increíbles, o sea, un juego literario impresionante, ¿no? Como hay escenas que se van contemplando desde la mirada de distintos personajes. Ahí ves un poco la relojería precisa que tenía Manolo. Y después decía el tema de las mujeres. Me ha sorprendido mucho y quizás la primera vez no me di cuenta, quizás que ahora estamos más sensibles, ¿no? O nos saltan cosas que antes no nos saltaban, increíblemente. Pero sí es verdad que, por ejemplo, la psicología femenina que aparece en estas mujeres, el retrato de las mujeres es terrible, la esposa del señorito, ¿no? María Isabel, ¿no? Y después la exprostituta amante de él, Maruja, creo recordar que se llama, son unos retratos de dignidad, aunque sean mujeres absolutamente marginadas, silenciadas, eclipsadas, pateadas. Pero precisamente me ha gustado muchísimo la sensibilidad y la mirada de una densidad psicológica que hace Manolo de las mujeres. Ostras, es que me ha sorprendido mucho porque, por ejemplo, la figura del señorito sí está contemplada con distancia, pero las mujeres están por dentro. Es decir, Manolo fue muy sensible a esa mirada femenina, ¿no? Y eso me ha gustado muchísimo en esta relectura de la novela. En fin, es una novela que la reivindico, la convierto en clásico por muchas cosas.
La reivindico también como autora de una siguiente generación, la reivindico también como novela testimonial, como una novela de época que se lee estupendamente y que nos sorprende, y sobre todo como un ejercicio literario absolutamente fascinante. Así que nada, simplemente es eso, elogiarlo, aplaudir a Atenaica por esta iniciativa, por este impulso que yo creo que debería de venir también ayudado por parte de las instituciones. Hablaba con Manolo que yo creo que habría que hacerle un homenaje especial, incluso una exposición, ahora que estoy en racha con las exposiciones, una exposición de Manuel Barrios, ¿no? Y de contar, en fin, de todos ellos, ¿no? También. El Grupo Cántico, gente del Grupo Cántico me decía que en Córdoba hay un impulso, en algún siglo de esto sucederá, esperemos, por hacer un lugar dedicado al Grupo Cántico. Pues a lo mejor aquí habría que hacer algo de eso, ¿no? No sé. Ahora ya por fin parece que cernuda, o sea que esperemos poder ver este tipo de homenajes a estos grandísimos autores que yo creo que merecen un reconocimiento, desde luego. Alberto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí a Atenaica. Es verdad, tenemos Sí, bueno, a Manuel Barrios por haberme dado también esta posibilidad de poderme expresar. Sí, entonces ha habido una palabra muy bonita que me ha gustado bueno, muchísimas palabras bonitas en Eva, pero esto de que el CICUS se haya convertido en un refugio. Y la verdad que desde aquí no es solo un refugio, es un búnker. Digo, por si nos viene la guerra esta, un día de estos, pues realmente aquí podemos venir, estamos en el búnker, estamos refugiados y podemos hablar de cultura, que al fin y al cabo es lo único que puede parar las guerras. Bueno, después de lo que ha dicho Ignacio y Eva, que la verdad no solo me ha gustado, sino que lo he visto muy sentido. Yo creo que el único papel que yo podía hacer aquí es dar unas pinceladas autobiográficas, perdónenlo, intentando explicar un poco este fenómeno hasta hoy de silencio y de olvido, de Manuel Barrios y de sus compañeros de generación. Perdonen esta divagación autobiográfica. Cuando yo acabé la carrera, empecé a tener una serie de conexiones personales a través del Colegio Mayor y tal, con Salvador Clotas, que trabajaba en Seix Barral. Seix Barral era la editorial de Barcelona, que acababa en esos momentos de irrumpir con Biblioteca Breve, con la colección Formentor, y yo ahí conocí a José María Castellet, que acababa de publicar un libro que entonces fue famosísimo, 30 años de poesía española. Tuvo una acogida increíble dentro de las limitaciones que imponía aquella época, de los años 60, y entonces él se propuso también hacer unos 30 años de novela española, de la novela también contemporánea, con lo que él había hecho con la poesía. Y entonces a mí me dijo, con otras 3 personas más, que si queríamos colaborar. Y bueno, pues lo que teníamos que hacer nosotros, sobre todo, era hacer unas fichas. Él iba a hacer el gran prólogo, o se pueden ustedes imaginar, un prólogo de una orientación marxista, de crítica literaria muy combativa, de militancia dentro de lo que la ley de Fraga permitía en aquella época del franquismo. Y entonces yo me puse a trabajar y me tocaron una serie de autores que empezamos a hacer las fichas, las obras, los resúmenes y tal. Y ese era el recuerdo, es el recuerdo que yo tengo de aquella época, un recuerdo de militancia política. Y no solo estábamos leyendo unas novelas, sino preparando esas novelas para que se convirtieran en armas de combate dentro de lo que las posibilidades ofrecían en aquella época del franquismo. Yo entonces me tuve que ir a París y ahí cambié totalmente. Yo ya lo que podíamos llamar esa orientación marxista, militante, social realista, pues la fui olvidando, y en ese olvido fue incluido lo que entonces eran esos 12 o 14 grandes novelistas que comparten generación con Manuel Barrios. Hubo como una especie de ese ignorante que al mismo tiempo desprecia,
ese mundo, estos novelistas que lo único que han querido es dar un combate, López Pacheco, López Salina, La Mina, La Fábrica, se pueden imaginar. Y yo todo eso lo metí en el mismo saco y me fui olvidando de ello y me dediqué, cuando entré en la universidad, pues me dediqué a investigar sobre todas esas cosas. Y para mí ese era un mundo que prácticamente yo no había tenido ninguna nostalgia de volver a él. Lo había leído en la época en que eso afirmaba mi combate político, pero luego, a medida que ese combate político en esa orientación desapareció también esa literatura. Y bueno, yo es como si no hubieran existido, hasta que, por estos azares de la vida, un determinado momento tengo que leer cosas relacionadas con lo que cuentan esas novelas. Y entonces me di cuenta hasta qué punto había sido ingenuo, infantil, porque me quedé, lo mismo que ha dicho Eva, me quedé completamente sorprendido de que eso fuera tan bueno, de que esas novelas tan maravillosas se hubieran postergado. Me refiero a las andaluzas, a las que se habían producido en Andalucía, que yo también había visto con una cierta distancia. Sí, había visto con una cierta distancia. Entonces yo me puse a leer y realmente es el punto que, por decirlo así, me ha traído a estar hoy aquí, a convertirme no en un combatiente militante del socialrealismo, sino en un combatiente de unas novelas que me parece que tenemos en un olvido que no merecen en absoluto ni los autores ni las propias novelas. Y tirando, había que tirar de un hilo. Y a mí me parecía que en lo que yo pudiera hacer, La Espuela era la primera novela que podía servir para ir rescatando, porque me parece que la aventura, y por eso me gusta que estén ustedes tantos aquí hoy, porque yo creo que tenemos que aprovechar este momento para devolver la voz literaria, la justicia literaria, no solo a Manuel Barrios, sino también a todo el grupo, 12 o 14, no quiero dar nombres porque siempre me voy a olvidar de alguno, pero están entre 12 o 14 que hicieron una obra espléndida, unos mejor que otros, claro. Y a esto, y para ir acabando, quisiera añadir otro dato. Preguntando, yo, claro, ante lo que les acabo de decir, de una forma así muy rápida, el porqué de ese olvido. Y esto va a ser un poquito provocador y espero que Eva me perdone. Yo creo que es que en Andalucía, por unos motivos que podían ser explicables, nos hemos contentado o le hemos dado, como quien dice, una voz a la poesía que nos ha parecido como muy natural que no hubiera novelistas. Aquí hay algunos críticos literarios, no me refiero aquí, sino a Andalucía, que han dicho no, en Andalucía no puede haber buena novela porque no ha habido burguesía. Esa era la teoría un poco de Lucas y de... No, la novela es una invención burguesa. Los países que no han tenido una burguesía, por decirlo así, militante por la cultura, no pueden tener novela. Entonces, yo creo que nosotros hemos padecido esa especie de maldición de que tenemos unos poetas espléndidos, maravillosos, de unos méritos, vamos, sorprendentes, pero claro, al mismo tiempo das la impresión que te dedicas a la poesía no porque sea indolente, pero porque escribir un verso al día pues está muy bien, escribir 3 versos a la semana, luego logras hacer un gran poema, tienes premios Nobel, estamos realmente cargados de unos poetas maravillosos. Pero al mismo tiempo eso parece que dice, en cambio, para el esfuerzo cotidiano que significa escribir una novela, para eso los andaluces no están dotados. Los andaluces es la inspiración, es ese momento como quien dice, bueno, que concibes ese poema maravilloso, ese soneto. Para eso los andaluces están muy dotados. Pero en cambio la poesía exige un esfuerzo, exige una burguesía detrás que lea, unas editoriales, exige un mundo cultural que a los andaluces les va muy bien con la poesía. Y mira que ha habido colecciones de poesías andaluzas. Es decir, que no solo ha habido poetas maravillosos, ha habido también colecciones. Y sin embargo, yo creo, a lo mejor esto les parecerá exagerado y pintoresco, pero me da la impresión que esa especie de desdén
por la novela, que si no hubiera desdén no estaría justificado que nosotros, esa generación de novelistas tan espléndidos, estén todos olvidados. Hoy tiramos un hilo de Manuel Barrio, pero es que quedan tantos y que son tan buenos, mientras que nosotros prácticamente de todas las generaciones poéticas tenemos testimonios. Cada año, cada 2 años, centenarios, hemos celebrado no sé cuántos centenarios. Y sin embargo, nuestros novelistas, que pueden darle tanto jugo, tanto placer, tantos testimonios, como ha dicho Eva, de lo que ha sido nuestra vida en el siglo pasado. Y claro, y que no tengamos una novela. Hay que ir, como también ha dicho Eva, que la tomo siempre un poco como tal, hay que ir a una librería de viejo para comprar un libro de Manuel Barrios, o había que ir hasta hoy. Sin embargo, tenemos unas colecciones espléndidas de poesía. Entonces, yo no planteo esto como una batalla contra la poesía, que será completamente infantil. Todos leemos poesía y las necesitamos. Pero no olvidemos que en estos momentos nuestra deuda, los que están padeciendo una injusticia literaria, son los novelistas como Manuel Barrio, que tienen una obra espléndida y no tenemos dónde leerla. No tenemos una librería a la que acudir, si no es rebuscando en una librería de viejo. Entonces yo me gustaría que ese papel, que les parecerá un poco extraño que yo esté aquí jugando, es reivindicar aquello que yo mismo contribuía a que se olvidara cuando tenía pues 23, 24, 25 años, que me parecía que todo eso era terrible. Haber metido a estos autores con aquellos cuyos nombres no les sonarán, a Ramón Nieto, los Goytisolo, tal, que estaban haciendo ese tipo de novela combativa y que ha quedado, yo creo que en este caso, justificadamente olvidada, pero en el mismo saco hemos metido a unos novelistas andaluces, y en este aspecto Manuel Barrio lo dijo muy bien, es que nuestras novelas son buenas porque escribimos muy bien, porque nuestra lengua la empleamos, las expresiones son realmente extraordinariamente bellas. Y eso es lo que se encuentra en la escuela. Como la escuela es el ejemplo con el que vamos, por decirlo así, a ver si somos capaces de recuperar a toda esa generación. Yo creo que es nuestra obligación y es una justicia literaria que nos está aguardando a todos. Muchas gracias. Yo prefiero esto, sí. Bueno. Buenas tardes. Yo no estoy acostumbrada a hablar en público porque mi hermano es el que ha tomado el testigo de mi padre y hoy me lo ha cedido a mí. Para mí es un orgullo, pero también en gran medida me siento un poco abrumada y un poco nerviosa, así que espero que sean benevolentes conmigo. Voy a leer a continuación lo que mi hermano ha escrito con tanto empeño y seguramente que es muy bien escrito. Un sincero agradecimiento a los presentes, al público, a Diego Marín, responsable técnico de actividades SICU y en especial a mis acompañantes en el acto. A Ignacio Garmendia y al resto de sus compañeros de la editorial Atenaica por haber apostado por el rescate de esta obra, por la ilusión y el cuidado puesto en esta reedición de la escuela. A Alberto González Troyano por su excelente prólogo y sus comentarios y apoyo entusiasta al proyecto. A Eva Díaz Pérez por no faltar a esta cita y enriquecerla con sus vivencias como lectora y como amiga de mi padre. Se han dicho cosas importantes sobre la calidad literaria de la obra de mi padre y con mayor competencia que la que yo pueda tener. Así que renuncio a intentar un comentario extenso al respecto, pero también renuncio a hacer una semblanza que se pretenda exhaustiva de la figura de Manuel Barrio. Alguien que fue escritor, novelista, periodista, locutor, guionista de radio y cine, autor teatral, flamencólogo, estudioso de habla y los modismos andaluces. Alguien que escribió biografías tan deslumbrantes como la dedicada a Queipo de Llano y el golpe militar en Sevilla, El último virrey, rescatada recientemente en una espléndida edición por David González Romero para el Paseo Editorial, que escribió también deliciosos y divertidos ensayos de historia, interesado por el ocultismo, por los orígenes del cristianismo, por el bandolerismo y el primer liberalismo en Andalucía, por su cultura popular, un andalucista de primera línea cuando no era preciso carné y un luchador por las libertades en pleno franquismo. Una figura, en fin, tan desbordante que resulta inabarcable. Por cierto,
Pese a todo ello, figura borrada de la cultura andaluza oficial. A poco que se le conozca su vida, pueden comenzar a entender los motivos. Mi padre no se plegó nunca a los poderes fácticos y siempre dijo sin tapujos las verdades del barquero. Pero bueno, como digo, renuncio a ese intento, aunque no a tratar de transmitirle a ustedes la esencia de lo que creo que fue Manuel Barrios, el autor de la espuela. La enseñanza más perdurable que retengo de él, aparte de su honradez y sentido de la justicia, es la de su ética del trabajo, cosa que es verdad, no le costaba demasiado, porque lo suyo era pura pasión por el oficio de escribir. A sus 80 y tantos años decía a menudo que seguía levantándose cada día sorprendido y feliz de que le pagaran por hacer lo que más le gustaba en la vida, lo cual no significa que le pagaran bien, ni que no pasara por bastantes momentos de apuro económico, como cuando tuvo embargado su modesto piso del polígono de San Pablo, donde vivió media vida sin llegar a liquidar la hipoteca. Precisamente uno de esos momentos apurados fue el detonante de su decantación por la novela, como ahora explicaré, pero a él no le importaba, se sentía feliz y libre por poder dedicarse de la mañana a la noche, sobre todo en la noche, a escribir. Seguramente ese era también el secreto de su independencia. Acompañaremos en un PowerPoint unos breves datos biográficos sobre Manuel Barrios. Mi padre nació en San Fernando, la Nochebuena de 1924. Su infancia transcurrió entre Cádiz, San Fernando y Barbate, hasta que mi abuelo, militar de la Armada, fue destinado a Sevilla al acabar la guerra. Su primer amigo en el Instituto San Isidro de Sevilla fue el pintor Baldomero Romero Resendi. Y ya entonces empezó a cultivar sus aficiones literarias. A principios de los años 40 inició estudios de Derecho en la Universidad Hispalense. Cuenta mi padre que estudió poco, yo diría que bastante poco, pero que el magisterio de profesores como Ramón Carande, Joaquín Ruiz Jiménez o Manuel Jiménez Fernández supuso una olvidable lección de humanismo y apertura de ideas que le sirvió para acentuar su conciencia política y social, de claro compromiso antifranquista. Por esa misma época publica sus primeros textos en prensa y se abre al mundillo cultural de la ciudad. Entrevista al novelista William Somerset Maugham a su paso por Sevilla en 1948, que le aconseja que lo deje todo por la escritura y cada vez más volcado en ella. En cuarto curso deja los estudios de Derecho para entrar a trabajar en 1950 como guionista, locutor y luego jefe de programación en Radio Nacional de España. En esos años obtiene gran éxito con programas radiofónicos como Piruetas, en colaboración con Alfonso Contreras, y con parodias teatrales como la de Don Juan Tenorio, escrita junto a Agustín Embuena, que se representan numerosas ocasiones en el Teatro San Fernando de Sevilla en 1959. En los 60 se inicia su época dorada. Pasa a trabajar como redactor jefe en Radio Sevilla, donde creará programas como La Tertulia Flamenca en 1967 o La Tertulia Literaria en 1972, catalizador del movimiento de los narraluces, obteniendo por ella la Antena de Oro y 3 premios Ondas. La trascendencia de estos programas, también de gran éxito de audiencia, no solo fue cultural en una España a las puertas de la transición. Conviene valorar lo que suponía formar el formato inaugurado por aquellas tertulias en un momento en que las emisoras tenían prohibido disponer de servicios informativos propios y se veían obligadas a emitir el diario hablado del régimen 2 veces en cada jornada. Al sortear con ingenio la censura e ir dando cabida a puntos de vista dispares, la radio que hacía mi padre era una acción comunicativa de signo contestatario en una España en la que se percibían síntomas de cambio y una apenas disimulada lucha por la libertad de expresión iba abriendo el camino hacia la democracia. De hecho, fue justamente en una bronca con el director de Radio Nacional de España por negarse mi padre a censurar unos textos lo que provocó su despido de la emisora a principios de esos años 60. Como él mismo cuenta, se vio entonces en una época muy difícil de su vida, casado, con 2 niños pequeños y en la calle casi. Así que para no hundirse en el desánimo, estimulado por los 16 premios logrados en concursos de cuentos y relatos breves, decidió atreverse con el género novelístico. Conocía bien a los clásicos del siglo de oro, a Cervantes, López, Quevedo y la picaresca. Como humorista se sentía discípulo de Jardier Poncela,
había aprendido algo de Faulkner, mucho de Valle Inclán, nada de Gironella, apreciaba el estilo de Ferlosio y la agilidad de Goytisolo. Pero conoció tardíamente la generación del realismo social, cuando ya había escrito su primera novela, El crimen. Regresa entonces a Sevilla su viejo amigo Grosso, Alfonso Grosso, tras haber publicado La zanja y Un cielo difícilmente azul. Con Grosso se adentran en la novela del realismo social y rehace en parte El crimen, que queda finalista del Premio Nadal en 1962. Pero es sobre todo en La espuela donde adopta esta nueva orientación formal, mostrando un manejo portentoso del ritmo narrativo, de la estructura del relato, además de tantos otros aspectos destacados por Eva Díaz Pérez y por Alberto González Troyano. Me van a permitir que beba un poquito. En aquellos primeros años 60, Grosso y él se estimulan constantemente en ese ejercicio de sociorrealismo crítico, llegando a experimentos de relato verité, como cuando se echan la mochila y la Olivetti a la espalda para hacer una travesía a Poniente desde el Estrecho, o como cuando a partir de un texto escrito y publicado por mi padre, La redonda aventura del circo, se meten a convivir con la gente del Berlín Circus durante 10 días y en mayo de 1963 ponen el broche final al libro del circo, con una entrevista en directo al domador Giancarlo, entrevista que le hacen encerrado en las jaulas de los leones con 3 leonas y el león Emils. Por suerte salió de aquella, y aquel año siguiente pudo ser por segunda vez finalista del Premio Nadal con La espuela. El prestigioso crítico literario Damaso Santos escribe en 1965: La espuela es volver a la perfección, a la belleza de la prosa y la poesía de hace unos años, pero con una carga diferente, la toma de conciencia, la voluntad de profundizar en los problemas morales y sociales del campo andaluz. Y aún habría que decir más a propósito de Manuel Barrio, ya ni siquiera lo social, como denuncia o cuadro tenebroso según los chanfarrinones de un realismo de tendencia, sino un realismo equilibrado, de pormenores exactos, aunque estos sean buscados con pinzas, tomados con intención y reticencia, pero con un conocimiento tan minucioso que nos hace suponer no la caricaturesca invención primaria de tipo, sino la convivencia más íntima. No creo que Manuel Halcón, pongo por experto máximo en todas las intimidades, gustos y costumbres de los señores de la tierra, puede llegar a más que Manuel Barrio, en la distinción de vinos, caballos, cantes y maneras de comportamiento. Dudo también que Halcón o de las Cuevas puedan lograr el temple, casta, señorío de un personaje como Enrique Medina. En efecto, la novela refleja a la perfección el mundillo de la juerga, las fiestas de la primavera, la escena del campo, la romería del Rocío, muchos detalles y espacios de la ciudad de Sevilla como la Alameda de Hércules, retratados sin costumbrismo folclórico, sino con hondura y precisión. Pero además sobresale en ella el cuidado del lenguaje, de enorme riqueza expresiva y conceptual, y la estructura narrativa posee una dimensión muy original. De hecho, mi padre manifestó una y otra vez su temprano propósito de desbordar el marco de la novela realista donde suelen quedar encuadrados los narraluces hacia el tipo de realismo mágico que culmina en su última novela, Vida, Ovación y Muerte en Río Quemado. Lo que ocurre es que, como bien supo ver Rafael de Cózar en la necrológica que le dedicó en aquellos años, y esto es algo que se olvida, el activismo cultural era casi más importante que centrarse en la elaboración de una obra creativa. Desde Radio Sevilla, desde la prensa o desde cualquier lugar público, aquellos escritores como Barrio hicieron esa labor especial para ir creando una cultura de la democracia que vendría después. Mi padre militó en todos esos frentes, dando vida y nombre al Cruz Arteso, como integrante del Grupo Estampa Popular de Sevilla, publicando en 1932 las Cartas del Pueblo Andaluz para avivar la conciencia andalucista, siendo editor y compilador de Orígenes del Flamenco y Secretos del Cante Hondo de Blas Infante, o metiéndose en más de una jaula de los leones, pues también estuvo enjaulado en los calabozos de la comisaría de la Gavidia. Fue juzgado por el temible Tribunal de Orden Público. Su libro Cartas abiertas a un exministro fue secuestrado, censurado su retablo de picardías, e incluso él llegó a estar desterrado de Sevilla por orden del gobernador civil Leiva, por haberse atrevido a presentar el disco de Manuel Gerena,
cantando a la libertad. Este compromiso pesó a menudo en su proyección literaria, como pesó luego cuando llegó la llegada de la democracia. Consideró una obligación moral seguir denunciando las corruptelas políticas de disidentes progresistas, aunque, como digo, mi padre siempre se mostró contrario a un realismo social cerrado y dogmático, llamando la atención en todo momento a los aspectos formales de la narración y complementando la trama narrativa con una elaboración más introspectiva del conflicto vivido por los personajes, hasta el punto de que se ha podido hablar con razón de la novela existencial para terminar de perfilar el género al que pertenecen sus obras. Pero hay razones de fondo que explican la singular continuidad temática en su novelística, en especial entre La espuela y Epitafio para un señorito. En una interesante entrevista que le hizo en 1976 Robert Saladrigas, comenta así qué inflexión supone la novela con la que ganó el Premio Ateneo de Sevilla de 1972. Reparé en que la temática de La espuela quedaba algo desbordada por la realidad actual. Desde su publicación se ha producido una metamorfosis en el señorito andaluz. Mientras ayer se sabía en posesión de la patente de corso para hacer impunemente lo que le viniera en gana, ahora ya se siente desplazado. Quiere justificar su posición y al darse cuenta de que el mundo no lo acepta se siente perplejo. El señorito se ha visto obligado a recomponer su esquema mental y hace trampa de otro modo. Mi padre continúa contando en esa entrevista, que hará cosa de unos 7 años en ese momento, con Alfonso Grosso fui a un pueblo cercano de Sevilla llamado Valencina de la Concesión. Y al entrar en la taberna vimos a un grupo de hombres sentados a una mesa que no tomaban nada, permanecían en silencio, con las miradas extraviadas. Al poco rato entró un puñado de chicuelos entre 11 y 14 años y el tabernero acudió solícito a servirles una botella de vino y la baraja. Sorprendidos, preguntamos al tabernero y nos respondió que aquellos eran niños que iban al algodón en lugar de los hombres, porque así los señoritos se ahorraban tener que pagarle las bases salariales. Los niños eran los únicos que tenían dinero para gastar, mientras los hombres no podían siquiera pedir una botella de vino. Te aseguro, continúa diciendo mi padre, que observando las miradas de aquellos hombres, ojos de perros acosados, que sin otra alternativa han optado por la mansedumbre, nunca me he sentido más avergonzado de mi condición de hombre, ni más humillado. Todo eso, muy mezclado con el mundo de la juerga triste, humillante, forma el contexto de la novela Epitafio para un señorito. Ese era el talante ético de alguien que amaba la libertad y la escritura por encima de todas las cosas. No me extiendo más. Termino con la lectura de un artículo escrito 20 años después de La espuela, que alude a una parte triste de su trayectoria que no hemos querido mencionar mucho hoy. Se titula Mirando atrás sin ira y se publicó en el Correo de Andalucía el 15 de marzo de 1984. Y dice así: hoy he mirado atrás sin ira, pero con un poco de dolorcillo en el costado. Nada menos que 20 años ya, señor, desde la aparición de aquella novela que por primera vez en la literatura contemporánea denunciaba la Andalucía real. De injusticia, hambre, jornaleros y señoritos, frente al cromo encubridor de charanga y pandereta. Después, afortunadamente, vendrían otros decididos a remover las aguas de una conciencia dormida, como vanguardia indiscutible de un pueblo que, pasados los años, habría de apretarse en un clamor de solidaridad y de esperanza. Porque, por muy evidente y doloroso que sea el olvido, la historia sabe que fueron los escritores andaluces quienes, al aldabonazo de prosa comprometida y entonces insólita, supieron poner la primera piedra del camino que hoy recorren los demás con himnos, banderas y gritos estentóreos. Era la hermosa tarea de dejarse la piel por esta tierra y en esta tierra, afrontando con todas las ilusiones y todos los miedos, el rechazo sistemático de la gente de orden, las noches fantasmales del interrogatorio en la brigada de político social, las mañanas brumosas de la declaración ante el Tribunal de Orden Pública y el cornalón implacable de la censura, que en cualquier derrote entableraban mil horas de trabajo e insomnio. 20 años ya, señor, para mirar atrás sin ira, con un poco de dolorcito en el costado. No porque esos escritores sigan estando donde estaban,
la soledad del cuarto es su sitio de siempre, sino porque quienes ahora están donde están tengan tan frágil la memoria, olvidando que acaso todo haya sido posible porque un día trazaron la vereda precisamente los menos llamados a la lucha. Al paso del tiempo sonó la hora de los políticos oficiales, de los advenedizos, aunque no todos lo sean, por supuesto, y de los gritadores, donde estaban, señores, hace 20 años, tantos contestatarios, tanto apóstol de la justicia social y tanto andaluz de ley. Después de mirar atrás sin ira, es triste, pero no desconsolado, ver cómo aquellos escritores de la denuncia y del compromiso por esta tierra y en esta tierra no estarán nunca en la ceremonia del reconocimiento, del recuerdo o de la investidura. Afortunadamente, porque así tendrán más tiempo para seguir trabajando en la soledad y en el silencio por Andalucía. Dicho está, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, en particular a mi hermana, que lo ha hecho mejor que yo. No, tú lo has hecho mejor. Bueno, ¿qué hacemos? Nada. Después de esto, si alguien quiere intervenir o no sé, o ¿qué hacemos? ¿Qué os Ya está, parece? yo creo que está bien. Lo que digáis, yo no sé por qué yo me he puesto aquí. Nosotros nos hemos puesto. La escuela está pendiente. Vamos a la escuela. Ya estábamos en la escuela, exactamente. Muy Pues bien. nada, Muchas gracias. muchísimas Muchas gracias a gracias todos. y continuará.